Amén, amén. Qué hermosa oración, qué importante que es, ¿no? Y es un privilegio, como siempre decimos, todos los que predicamos, poder compartir la palabra de Dios con el pueblo, con la familia de Dios. Es tan importante, hermanos. Es un privilegio. No saben lo que se siente estar acá y una gran responsabilidad. Pero bueno, la oración lo dijo todo. Dispongamos nuestros corazones porque la palabra es la que nos va a sostener en todo tiempo. Y hoy quiero hablar un poco de las pruebas. ¡Wow! Las pruebas. ¿Quién no ha pasado pruebas? ¿O quién no está pasando pruebas en este momento? ¿No? Y a través de las pruebas el Señor, ¿qué hace? Nos prueba. ¿Qué prueba nuestra fe? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos pasando por las pruebas? Y eso es lo que me daba el Señor en este tiempo. ¿Y qué es la vida? Sino una escuela, justamente, donde tenemos que dar exámenes todo el tiempo, ¿no? De todo tipo. Y es ahí donde ejercitamos nuestro carácter como cristianos, como hijos de Dios. Y saben que yo, con Marce conocimos al Señor de grandes. Y antes teníamos pruebas. No sé cómo salíamos. Después que conocimos al Señor y nos entregamos al Señor, tuvimos más pruebas de las que teníamos antes. Y yo decía, Señor, ¿cómo puede ser? Uno se hace esa pregunta, somos tus hijos, y viene esa pregunta, cuando sos nuevito viene esa pregunta. ¿Cómo puede ser? Soy tu hija, te acepté como mi Señor, mi Salvador, y todos los días tengo una prueba distinta. ¿Quién nos hizo esa pregunta? Viene a nuestras mentes, ¿no? Pero ¿saben qué? Dios permite muchas cosas en nuestras vidas para probar nuestro carácter espiritual, para probar nuestra fe, para probar y saber dónde estamos parados y cómo nosotros reaccionamos frente a todas esas pruebas. Pruebas más esperanza. Eso es lo que tenemos que tener. Siempre el cristiano va a tener pruebas, pero sí tiene que tener esperanza. Esperanza. Y el otro día estaba viendo en la tele un documental que me llamó mucho la atención. A mí me gusta mucho ver los documentales. Y comparaba nuestro comportamiento como cristianos, atravesando las pruebas, ¿no? Era una manada de elefante que iba en busca, que tuvo que salir del lugar donde estaban porque vino una sequía muy grande y ya no quedaba agua y tuvieron que salir todos juntos en busca de un lago. Todos saben, ¿no? Lo inteligente que son los elefantes, ¿no? Que es impresionante. Y el líder de la manada tenía que dirigirlos y acompañarlos y guiarlos a todos hasta ese lago. Tenían dos caminos, o se quedaban y morían de sed, o iban en busca de ese río deseado, de ese lago deseado con agua que necesitaban, y también corrían peligro. Y salieron en busca de ese río. No se quedaron estancados, sino que salieron en busca de esa agua preciosa que necesitaban porque estaban muertos de sed. Y me hablaba el Señor mientras miraba, ¿no? ese documental y todas las cosas que tuvieron que pasar esta manada de elefantes. Los leones se los querían comer, habían elefantes chiquititos que se desmayaban y entre todos se animaban para continuar y seguían y seguían y seguían. No me acuerdo cuántos días pasaron que
que caminaron hasta que encontraron el lago. Y fue una felicidad para los elefantes encontrar ese lago. Tuvieron que atravesar muchas pruebas, pero cumplieron el objetivo, llegaron. Y eso es un poco de lo que nosotros también pasamos como hijos de Dios, como cristianos muchas veces. Y todo lo que tenemos que atravesar. Y muchas veces nos desanimamos y muchas veces queremos bajar los brazos. Y muchas veces nos estancamos. Y aún peor, hermanos, muchos se vuelven atrás. Muchos se vuelven atrás. Y eso es cuando no está Dios en medio de la prueba. Cuando no le damos participación a Dios en medio de la prueba. Y si vamos a buscar ejemplos en la Biblia, tenemos un montón de personas que han pasado pruebas, necesidades, hoy se nombraron un montón, y sin embargo confiaron y tuvieron fe. Y esta mañana en la escuela bíblica se habló mucho de la fe. Y es tan importante, porque el Señor prueba si tenemos y cuánta fe tenemos. Eso prueba el Señor en nuestros corazones. Por eso es tan importante entender esto. Y vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. ¿Todos tienen Biblia? Amén. Primera de Pedro 1, 3 al 9. Cuando lo tienen, me avisan, ¿eh? Amén. Bueno, leemos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, que significa inmarchita, ¿no? Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosas que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quienes creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación ¿de qué? De nuestras almas. Qué precioso texto y qué importante es que podamos entenderlo. Dice que el 6 dice que en lo cual vosotros os alegráis, aun que ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y este libro, el libro de Pedro, las cartas de Pedro, es una carta que habla del sufrimiento del cristiano. Del sufrimiento que pasa, es el tema principal de esta carta, el sufrimiento. Y confrontaba a todos los cristianos que estaban
padeciendo por persecuciones, por aflicciones. ¿Por qué? Porque eran cristianos. Qué tremendo, ¿no? Y la verdad que esta carta no solamente habla del sufrimiento, sino que también habla de la esperanza. Y de que hay muchos beneficios que podemos sacar a través de las pruebas. ¿Se pueden sacar beneficios a través de las pruebas? Un montón, hermanos. Un montón. La cosa es pasarla. Ese es el tema. Ahí está el tema. ¿Cómo la pasamos? ¿La pasamos solos? Como superhéroes. No podemos, no tenemos fuerza. No tenemos fuerza. Como hijos de Dios tenemos que acudir a nuestro Señor. Tenemos que acudir a sus fuerzas. Y como decía la palabra, que por medio de la fe somos protegidos, dice la palabra, por el poder para alabanza y para llegar hasta la salvación. Por su poder somos protegidos por medio de la fe. Por medio de la fe. Por eso, en medio de la prueba, no tiene que faltar la fe. No tiene que faltar la esperanza. Porque ahí es donde caemos en las manos ¿de quién? Del enemigo, que está esperando que bajemos los brazos. Y quien les habla ha pasado por muchas pruebas. Y pude aprender la diferencia que es pasar una prueba sin Dios y pasar una prueba con Dios. Es tan importante cómo uno se siente acompañado, cómo uno se siente sostenido. No estamos solos. Hay una alabanza que cantamos siempre acá, que es paz en medio de la tormenta. La saben todos, ¿no? Paz en medio de la tormenta. Y dice una parte que me encanta, dice, fe y esperanza cuando no puedo seguir. Creo que es algo así, ¿no? Porque soy media olvidadiza con las letras de las canciones, las cambio, no sé si le pasa a usted. Yo me hago mi propia alabanza, le pongo palabras mías. Pero bueno, es importante eso. Fe y esperanza cuando no podemos seguir. Cuando nos sentimos desanimados, tristes, angustiados. Fe y esperanza. ¿Y quién tiene? ¿Quién da esa fe y esa esperanza si no es nuestro Señor Jesucristo? Que es el consumador de la fe, dice la palabra. Así que, hermano, hay esperanza. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Por eso, si hay algún problema que te aqueja, si hay alguna dificultad que estás pasando en este tiempo, que no sabes cuánto tiempo va a llevar, lo que tenés que pensar es en que hay un objetivo donde tenés que no sacar tu mirada, que es en la esperanza de Cristo. Y lo positivo también de las pruebas es que nos hace dependiente de Dios, nos hace dependiente de Él, necesitamos de Él. Como decía, nosotros no somos superhéroes, necesitamos de Dios para todo, como el agua. Estos elefantes estaban necesitando agua y desesperadamente salieron en busca de ese río, de ese lago. Y así tenemos que ser nosotros. Desesperadamente tenemos que buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y Él nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Y Él nos va a dar sabiduría para manejarnos en el medio de esa prueba. Porque Él vino a cambiar nuestros pensamientos. Y Él pone sus pensamientos en nosotros para que podamos ver nuestras vidas con sus ojos.
Y todo se aprende, porque nadie nace sabiendo. Mi papá decía mucho eso. Todo se aprende y todo está acá. Todo lo tenemos acá, la fuente de vida. Todo lo que necesitamos está acá, en la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Y como decía, cuando pasamos por pruebas, ahí nos damos cuenta qué frágiles somos. Cuántas limitaciones tenemos y cuán vulnerables somos ante las adversidades. ¿Es así o no? Nos sentimos como si fuéramos esos niños que tienen miedo y van corriendo a los brazos de sus papás. Me acordaba mientras preparaba la prédica que Elba, vos seguro te vas a acordar, cuando éramos chicas, vino una tormenta, mi papá estaba levantando una pieza, una habitación, y había puesto las chapas ahí así nomás por arriba, no estaban aseguradas. Vino una tormenta fuertísima y se voló todo el techo. Y mi mamá, en la desesperación que nos hizo, nos metió todos adentro del ropero. Y en ese intento a mi mamá le cae una chapa, ¿te acordás, hermana? Le cae una chapa y le lastima la cabeza. Toda esa situación a mí me generó un trauma. Es así, son cosas que tocan las emociones y después viene el recuerdo, y cuando yo veía que venía una tormenta, después era algo que no me dejaba dormir, porque tenía terror a las tormentas, mucho miedo a las tormentas. Y lo único que me calmaba era estar en los brazos de mi mamá. Estar en los brazos de mi mamá. Me sentía protegida y por momento, porque cada tormenta me pasaba lo mismo, pero en ese momento me sentía protegida y sentía una paz, una tranquilidad. Y así es Dios con nosotros, hermanos. Así es Dios con nosotros cuando estamos pasando por un problema o por una dificultad. Vamos a leer Salmo 107. Así, de la misma manera. Así el Señor, cuando uno tiene aflicción o miedos, o cuando, como di el ejemplo recién, cuando un niño está asustado y va corriendo a los brazos de sus padres, así el Señor abrazó al pueblo, a su pueblo redimido de las manos del enemigo. Salmo 107. Es un salmo precioso también que habla Salmo 107 de la liberación en la aflicción. Vamos a leer del 1 al 6. Alabad a Jehová, ¿lo tienen? Amén. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los que han congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová en su angustia, y Él los libró de sus aflicciones. Amén. Leemos el 6 de nuevo. Entonces clamaron a Jehová en sus angustias y los libró de sus aflicciones.
clamaron, ellos clamaron porque se sentían en peligro, porque se sentían con mucho miedo y mucha desesperación. Pero ellos clamaron a este Dios poderoso y Él los libró de sus aflicciones. ¿Cuántas aflicciones hay en nuestros corazones muchas veces? ¿Cuántas aflicciones están ahí y nos estorban y están ocupando un lugar? Y estas aflicciones pueden ser originadas por cualquier cosa que nos haya pasado y que todavía están en nuestros corazones. Solo Dios conoce lo que cada uno de nosotros pasamos. Solo Dios. Y solamente Él puede sanar y restaurar el corazón. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Clamar, reconocer ese Dios poderoso, clamar, ir con todas nuestras necesidades a Dios. Él escucha, Él oye, lo dice la palabra, Él oye a sus hijos. Inclusive, como dice también la palabra, que aún todavía las palabras no salen de nuestra boca y Él ya las conoce. Él ya conoce tu necesidad, Él ya conoce tus lágrimas, Él conoce todo lo que estás pasando. ¿Cómo pensás que te va a abandonar? La cosa es si le damos lugar o no a Dios en esas pruebas. Si clamamos a Él o ponemos nuestra confianza en otras cosas o en otras personas. No está mal tener miedo, no está mal sentirse desanimado, porque ahí también el Señor se hace fuerte. Pero no nos podemos quedar estancados. Hay que avanzar, hermanos. No nos podemos quedar mirando el problema, porque ahí es donde vamos a fallar. Porque si no, ¿para qué Dios escribió o inspiró todo esto? ¿Para que nosotros tomemos nuestras propias decisiones como hijos de Dios? Tenemos que siempre ir a Dios. Sea chica o grande la prueba, es prueba al fin. Y en esa prueba Dios está probando algo de cada uno. Algo quiere saber, algo quiere probar, un resultado quiere obtener de nosotros. Un resultado quiere obtener de nosotros. A ver, ¿qué haces ahora? ¿No se sienten así a veces con el Señor? ¿No le han preguntado, Señor, qué es lo que querés de mí? ¿Cuántas veces preguntamos? Como los niños, ¿no? ¿Y por qué? ¿Viste? Hay chicos que voy a decir, andá a hacer la pieza. ¿Y por qué? Andá a lavar la taza. ¿Y por qué? No sé, a mí me ha pasado con las mías. ¿Y por qué? Anda a hacer lo que yo te digo. El padre se ponía medio, hacé lo que yo te digo. No cuestiones, andá y hacelo. Nosotros como hijos de Dios muchas veces cuestionamos al Señor. ¿O no? ¿Cuántas veces? Pero Señor, y saben que muchas veces los problemas que tenemos, no todos, pero algunos, son ocasionados por nosotros mismos, por nuestros errores y nuestras malas decisiones. Y si estás desanimado o si estás pasando por un problema de salud o si la plata no te alcanza, ¿no será que hay que tomar otras decisiones? ¿No será que si estás pasando por un problema de salud es porque no te cuidaste? ¿No será que porque no te alcanza la plata o tenés problemas económicos porque no sabes administrar? ¿Porque no sabes cuidar lo poco o mucho que tenés? ¿Porque no estás diezmando, cumpliendo con el Señor? Que eso es algo muy importante para el área espiritual. Hoy se hablaba mucho de eso también.
la importancia de dar, primeramente al Señor, que permite que tengamos salud, trabajos, que permite que estemos de pie. Siempre le mezquinamos, muchas veces le mezquinamos. Pero el Señor nos enseña y nos tiene paciencia. ¿No será que cuando estás pasando por angustias o hay noches que estás sin dormir porque hay algo que te aqueja, porque hay algo que está haciendo ruido en tu corazón o una aflicción? ¿No será que tenés que pedirle perdón a alguien? ¿No será que tenés que perdonar a alguien? Dios conoce, hermano, lo que hay. Muchas veces nos metemos nosotros mismos en problemas y en pruebas, porque no queremos agachar nuestras cabezas y decir, Señor, sí, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y saben que eso se descubre cuando uno tiene intimidad con Dios. Porque yo te puedo decir un montón de cosas, pero si vos no tenés intimidad con Dios, es algo que voy a hablarte 40 horas o al contrario, me van a hablar horas y horas y yo no voy a entender. ¿Por qué? Porque todo viene de Dios. El entendimiento viene de Dios. La convicción viene de Dios. Las vendas se caen cuando uno estás delante de la presencia de Dios, porque te muestra tal cual sos. Y muchas veces no queremos vernos como somos. Nos cuesta. Pero es lo mejor que nos puede pasar. Es vernos como tal cual somos. Y entregarle al Señor, entregarle todas las cosas que nos hacen errar, entregarles todas las cosas que nos hacen meter en líos, entregarles todas las malas decisiones, entregarle todo lo que hay en nuestros corazones que nos aparta y nos desvía del camino de Dios. Amén. No se me duerman, ¿eh? Miren que todavía tengo 4 hojas. Como dice Marcelo también. Este salmo me encantó. Si ustedes en sus casas lo leen todo, van a descubrir un montón de cosas y lo van a asimilar para uno. ¿Qué pasa? Que ahora no hay mucho tiempo, pero léanlo, este salmo. Dios libra de la aflicción y te hace más liviano todo. Cambia la mente. ¿Sí? Amén. Dice, Jesús dijo en Juan 16:33 que en el mundo tendremos, no lo busque, que en el mundo, ¿qué tendremos? Aflicciones. En el mundo tendremos aflicciones, pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar. Confiar. Confiar, dijo Jesús. Porque yo he vencido al mundo, dijo. Y es poderoso esto, hermanos, créanlo. Tendremos aflicciones, pero tenemos que confiar. Porque Él nos va a libertar a medida, Jesús nos va a libertar a medida que nosotros lo entendamos y que nosotros le entreguemos todos los miedos, todas nuestras limitaciones. Él ahí recién obra. Empieza a derribar todas las limitaciones y las barreras que hay. Porque nosotros le ponemos barreras a Jesús. Nosotros mismos, nuestras mentes, en nuestros pensamientos, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Porque a mí me sale así. Porque otra cosa, y bueno, si me conoció así, no es así, hermano. No es así. Tenemos que dejarnos transformar por el Espíritu Santo. Tenemos que dejar, porque no solamente es para un bien para nosotros, sino es para todos los que nos rodea también. Porque a través de nuestras actitudes se conoce si realmente estamos en Cristo o si realmente estamos siendo transformados.
Somos representantes de Cristo en esta tierra. ¿Y a quiénes tenemos más cerca? A nuestra familia, a los nuestros. Tenemos que demostrarle que Jesús es el que cambia, que Jesús es el que fortalece, que Jesús es el que enseña a vivir una vida distinta. Tenemos que demostrarlos con acciones, con actitudes. El Salmo 34, 17 al 19. Cuando lo tengan, me dicen. ¿Estamos? Dice: claman los justos, ¿y qué hace Jehová? Oye. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová, ¿a quién? A los quebrantados de corazón, y salva a los contrictos de espíritu. Dice el 19, ¿lo leemos todos? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Lo leemos todos de nuevo? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Lo crees, hermano? Está medio flaco ese amén. ¿Lo crees, hermano? Amén. A ver, otra vez. ¿Lo crees, hermano? Amén. Señor, qué amén. Ese fue con bronca, ¿viste? El amén con bronca. Sí, amén. Tremendo. Tremendo las cosas que la palabra de Dios nos declara. ¿Y cuánto nos cuesta creerle muchas veces al Señor? Él nos libra de todas las aflicciones. Pero tenemos que pasar, son necesarias las pruebas. Son necesarias porque ¿cómo hace para probarnos? Yo le había puesto un título a esta prédica, ¿no? Sin pruebas no hay prueba. Me salió así, bueno, quedó así. Después pensaba, ¿lo cambio o no lo cambio? Pero me gustó. Porque sin pruebas no hay prueba de cómo estoy en Dios. ¿Cómo hace Dios para probarnos? Hay muchas cosas que Dios permite, como decía, hay otras cosas que por culpa de nuestros errores y de nuestra forma de actuar, nos metemos en problemas. También de ahí aprendemos, ¿eh? Pero ¿saben qué? Duele más. Porque después tenemos que decir, ay Señor, sí, vos tenías razón. ¿Y cómo nos cuesta al ser humano doblegar nuestra voluntad al Señor? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta decir? A veces mi marido me dice cosas y yo le digo, sí, amor, bueno, sí. ¿Viste? Y después pasa algo, me dijo, yo te dije, oh, eso es lo que... Señor, sí. ¿Y qué le tengo que decir? Sí, amor, tenías razón. Tenías razón, amor. Me pasa muchas veces. Media durita la oveja esta. Pero bueno, cuesta decir, tenías razón. Y más al Señor, ¿no? Porque el Señor está con vos en tu intimidad, el Señor está con vos donde vayas. Y el Señor te dice, viste, yo te dije en tu palabra. Yo te dije en mi palabra esto, lo otro. Pero bueno, vos te quisiste golpear la cabeza, bueno, el chichón va a venir, ¿eh? Pero bueno, sonría que Jesús le ama, decía, ¿no? Está medio serio. Jesús, qué tremendo que es tan importante que podamos fortalecernos en Dios. Los grandes héroes que tenemos, ¿no? Los testimonios
de todos los varones y mujeres que han predicado la palabra de Dios, han sufrido aflicciones, han sufrido persecuciones, han sufrido tribulaciones que hasta el extremo de la muerte. Pero sin embargo, ponían su fe en Cristo. Amén. Ponían su fe en Cristo. Y muchas veces nosotros por alguna cosita que nos pasa decimos, ay Dios. Todas las cosas que tenemos que pasar todavía. Hay muchas cosas que todavía tenemos que pasar. Y eso sabe que algo que el Señor, cuando oro, siempre le pido, Señor, fortaléceme, porque sé que en algún momento voy a tener que pasar por una prueba difícil. Y ahí quiero que estés vos, Señor. Quiero que estés vos, Señor, porque si no, no voy a poder. Así como lo hizo siempre, porque Él es fiel. Como hizo con su pueblo cuando los sacó de Egipto, los acompañó en todo momento. Y ellos muchas veces lo dejaban de lado. Y a nosotros nos pasa eso. Yo muchas veces he dejado de lado al Señor. Y pude descubrir la diferencia, que es desoladora. Pero cuando uno acude a Dios, ahí está Él, ahí está el Señor. Y esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, buscar la presencia de Dios, las respuestas, porque vienen muchas preguntas, las respuestas las tiene Dios. Vienen muchas dudas también. Hay muchas cosas que quiero compartirles, pero el Señor me está poniendo otras que sabe Él por qué, que no estaban escritas acá. Él sabe por qué. Vamos a leer Santiago 4:7. Me pareció importantísima también compartir este versículo. Que en realidad yo lo había puesto para tenerlo como una referencia. Cuando hablé de que los problemas muchas veces los ocasionamos nosotros y nos metemos en problemas nosotros. Y le echamos la culpa a los demás y muchas veces le echamos la culpa al enemigo. Le echamos la culpa a Satanás. Ah, porque Satanás. Y sí, porque, viste, yo empecé a ir a la iglesia y bueno, ahora Satanás y bajar los brazos muchas veces. Muchas veces me han venido con preguntas y consultas. En realidad no preguntas, sino me vinieron a decir concretamente, porque empecé a ir a la iglesia, me pasó esto y lo otro. ¿Y a quién nombra primero? A Satanás. Y saben que Satanás no nos puede tocar si el Señor no lo permite. La vida de Job es una referencia que es muy clarita. Él permitió a Satanás que tocara su vida. Porque nosotros tenemos que estar bajo las alas del Señor todo el tiempo. ¿Y saben cómo uno está bajo las alas del Señor? Cuando es obediente. Por eso dice Santiago 4:7, someteos a la voluntad de Dios, someteos al poder de Dios. ¿Y qué hace Satanás? Huye, porque ve un hijo obediente, porque ve un hijo humillado delante de Dios, porque ve un hijo que solamente escucha la voz de Dios. Entonces ahí no puede entrar Satanás, no puede.
Tenés que entenderlo, hermano, hermana. Satanás no puede, no tiene el poder. El poder lo tiene Cristo sobre nuestras vidas, que nos compró con su sangre. Somos de Él. Las canciones y lo que hoy hablábamos también se dijo. Y eso es algo que lo tenemos que entender y lo tenemos que asimilar. Es muy importante. Y por último, quiero compartir con ustedes 2 Corintios 4, se me perdió 2 Corintios. Acá está, ya lo encontré. 4 del 7 al 8 vamos a leer, a ver. Viviendo por fe, tiene de título este texto. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos, ¿por qué? Por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Ahora prestemos atención en este versículo. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué hace? Se renueva día a día. Amén. El 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros ¿qué? Una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Hermanos, la conclusión es, si estamos en prueba, si estamos en la prueba, que el Señor participe, que le demos lugar al Señor, para que Él haga conforme a su voluntad todo. Y no pongamos nuestros ojos en la prueba, sino en lo que Dios quiere hacer.
Porque si nos distraemos y nos afligimos y estamos todo el tiempo pensando en las pruebas, en los problemas, en las dificultades, Dios está de costado mirando, ¿y yo cuándo entro? ¿Cuándo entro en tu vida? Por eso la decisión es de cada uno. Hay muchas cosas que van a pasar en nuestras vidas, pero dice el Señor, no desmayes, no desmayes, porque yo estoy. Él está obrando, Él está en nuestros corazones trabajando y está probando nuestra fe. Constantemente está probando nuestra fe. ¿Lo crees? Vamos a orar. Hasta acá llegó el mensaje.